Ay, me encantan estos sábados de flojera. Hola atómicos, ahora soy Mario. ¿Cómo están? Espero que bien. Les mando un mon de beso. ¿Por qué? Estoy feliz porque cierro el semestre. ¡Sí! Quiero puro salir. Bueno, no vengo a contar mi vida. Es aburrida, en serio. Les tengo un reto antes de comenzar la clase. ¿Cuál es la máxima cantidad de tazas de café que puede beber una persona al día? Comenten su respuesta. Ya, por bien. ¡Ah! Hola chicos atómicos, ya saben qué día es hoy. Es día... ¿Qué día es? ¡Viernes! ¡Oh! ¡Ay, trabajo! Viernes. Hoy día estuvo complicado para poder hacer la grabación, me enfermé en la semana, pero aquí estamos vivos y para volver con más energía, listo, ya se me acabó la energía. Hoy día en particular vamos a hacer una clase totalmente distinta, puesto de que vamos a ir aplicando todo lo que hemos visto relacionado con el concepto de mol en cada uno de estos ejercicios. La idea es que en este caso apliquemos todo lo que vimos en los videos anteriores de esta lista de reproducción, antes de proseguir con esta parte final, al menos de esta primera parte, esta parte número 1 relacionada con mol. En este caso vamos a ir abordando con respecto a la cafeína, por eso en este caso la introducción con la parte de la cafeína. En este caso vamos a ejercitar primero la parte de... Uy, lo olvidé. Ah, esto, cierto. Tengo aquí esto de torpedo para que no se me olvide. Entonces, pregunta número 1. ¿Cuál es la masa molar de la cafeína? Sabiendo en este caso su fórmula molecular C8H10N4O2. Es una pregunta que nos puede dejar a todos muy intrigados. Nada hacía presagiar. ¿A dónde me recuerda eso? Este momento es clave, ya que aquí comienza a activarse una verdadera trama mortal. Nada hacía presagiar de que para calcular la masa molar de un compuesto nosotros tenemos que considerar las masas molares de cada uno de sus elementos. Esto lo vimos anteriormente, donde nosotros veíamos en la tabla periódica la masa molar de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ojo que también tenemos que considerar la cantidad de veces que está cada uno de estos elementos en el respectivo compuesto. En este caso, en el caso de la cafeína, tenemos 8 átomos de carbono, por lo tanto la masa molar del carbono, que en este caso es 12, lo tenemos que multiplicar por 8. 12 multiplicado por 8 nos va a dar 96 gramos dividido en mol, más la masa molar que nos va a aportar el hidrógeno. Cada hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo dividido en mol. Como son 10 hidrógenos, 1 por 10 son 10. Nos daría que la masa molar son 10 gramos dividido en mol. Lo mismo hacemos con el nitrógeno y lo mismo hacemos con el oxígeno, multiplicando sus masas molares con la cantidad de veces que aparecen estos átomos en la estructura. Haciendo todo el cálculo detalladamente tal como lo fuimos explicando y sumando cada uno de estos resultados, debería darnos como resultado a esta masa molar de la cafeína, momento de suspenso, 194 gramos dividido mol aproximadamente. Y ahí tendríamos como respuesta a la primera interrogante que nosotros tenemos desarrollada acá. Entonces, puntos a no olvidar en esta primera parte: no tenemos que olvidar que para calcular la masa molar de una sustancia, ya sea un elemento o un compuesto, nosotros tenemos que visualizar la tabla periódica. Listo, esa es nuestra pregunta número 1, lista. Adiós, pregunta 1, fue un gusto. Pregunta número 2. La pregunta 2 nos dice en este caso lo siguiente: ¿cuántos mol de cafeína hay en 970 gramos de sustancia? Aquí en este caso nos aportan la masa de una sustancia y su masa molar, que es lo que obtuvimos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, tal como lo estuvimos viendo en algunos videos atrás, aquí lo que nos recomiendan es que nosotros busquemos una forma de asociar la masa de un compuesto con su masa molar. Eso, como ya lo vimos, seguramente lo va a recordar, puesto de que esto lo vimos en
en un famoso triángulo que nosotros le mostramos porque para poder favorecer esta asociación, donde veíamos la asociación de que aparecía mol, masa, masa molar. Como en este caso nos piden el valor de mol, nosotros tapamos el valor de mol y nos dice de inmediato la operación que debemos hacer para calcular esta cantidad de mol de cafeína. Como nos están pidiendo el dato de mol, nosotros tapamos la unidad de mol y determinamos que el valor que tenemos que calcular, que obtener, es en este caso la división de la masa en su masa molar. En otras palabras, la masa, que está dada en gramos, serían 970 gramos, dividido su masa molar, que fue la que calculamos hace un momento en la pregunta número 1, la cual son 194 gramos dividido mol. Al hacer esta división, nos va a dar resultado. Calculadora. Resultan 74 y 66. Si multiplican esos números, obtienen 4.884. ¿Cómo sabemos que tiene razón? Ah, tiene razón. Debiera dar posiblemente un valor cercano a 5 mol de ¿qué? ¿De qué? Cafeína. Entonces aquí en este caso tendríamos como respuesta la pregunta número 2, que son 5 mol de cafeína. Respondiendo a la pregunta número 2. Bueno, pregunta 2, fue un gusto, nos vemos, que estén muy bien, adiós. Pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice en este caso acerca de las moléculas que hay en estos 970 gramos de sustancia, de esta misma cantidad de cafeína. En otras palabras, lo que nos están preguntando es cuántas moléculas de cafeína tenemos en 5 moles de sustancia. Aquí lo que nosotros vamos a hacer descaradamente es una regla de 3 simples. Esto también lo abordamos en los videos anteriores, en el video donde dejamos un mensaje durante varios minutos en la parte superior, que seguramente ya lo vio, en el cual nosotros asociamos que un mol de cualquier sustancia equivale a un número. Equivale a un número. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? ¿Están pensando lo mismo que yo? Sí. Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? Eso creo, cerebro, pero tengo restos de panqueco entre las muelas. Recuerden, un mol, en este caso de cafeína, correspondería a 6,02 por 10 elevado a 23, tal como me informan por interno. Muy bien, 6,02 por 10 elevado a 23. Pero ojo, esto es cafeína. Por lo tanto, ¿serían átomos o moléculas de cafeína? Tenemos la pista aquí. Serían moléculas, correcto. En este caso serían moléculas de cafeína. Entonces, un mol de cafeína nos va a este caso a decir que hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de cafeína. Por lo tanto, para completar la regla de 3 simples, tenemos que en 5 mol de cafeína tenemos X moléculas de dicha sustancia. Recuerden que en cualquier regla de 3 nosotros multiplicamos cruzado y dividimos por el número que está solo. O sea, nos quedaría 6,02 por 10 elevado a 23 multiplicado por 5 y el resultado lo dividimos en 1. Y 6,02 por 10 elevado a 23 multiplicado por 5 debiera darnos un valor cercano al que aparece en pantalla en este momento. Y ahí tendríamos la respuesta número 3 lista. Perfecto. Calculado. Tenemos la pregunta 1 desechada, la pregunta 2 despedida, la pregunta 3 olvidada. Por más de que hagan pucheros, tenemos que olvidarla. Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Cuántos mol de carbono hay en 970 gramos de sustancia? Ojo, esta pregunta pareciera similar a la pregunta 2, pero fíjense en la diferencia.
Aquí nos preguntan por mol de cafeína. Aquí nos están preguntando por la cantidad de mol que tenemos de carbono. O sea, en la pregunta anterior nosotros queríamos saber cuántos moles teníamos de cafeína. De hecho, lo calculamos en las preguntas anteriores y determinamos que teníamos 5 mol de cafeína. Pero tengamos en cuenta de que en una molécula de cafeína, si vemos la estructura de la cafeína, vemos de que hay ¿cuántos átomos de carbono en esta molécula de cafeína? Si vemos una molécula de cafeína, o sea, esta estructura de aquí, ¿cuántos carbonos ven ahí? ¿Cuántos carbonos vemos aquí? Carbonos. Nos apuntan de que hay, no 9, 8. 8 carbonos. Entonces aquí tenemos 8 carbonos en particular en una molécula de cafeína. Entonces podríamos decir de que en un mol de cafeína tenemos 8 mol de carbono. Porque estamos viendo de que la cantidad de carbono se amplifica 8 veces. Porque en una cafeína nosotros vemos 8 carbonos. Por lo tanto, si en un mol de cafeína tenemos 8 mol de carbono, por lo tanto, en 5 mol de cafeína, que es lo que hemos estado calculando hasta ahora, tenemos X cantidad de mol de carbono. Multiplicamos cruzado y dividimos por el que está solo. O sea, nos quedaría 8 por 5 para determinar la cantidad de moles de carbono. 8 por 5 serían 40 mol de carbono. Entonces ahí estamos haciendo las diferencias entre contar moléculas de cafeína y contar átomos de carbono. Para que entendamos mejor este último ejemplo, asociémoslo con lo que pasa con los caballos. Un caballo, por ejemplo, posee 4 herraduras. Por lo tanto, no es lo mismo que nosotros veamos un caballo y contemos la cantidad de caballos que nosotros estamos viendo o la cantidad de herraduras que posee ese caballo. Un caballo posee 4 herraduras. Por lo tanto, si nosotros vemos un conjunto de caballos, si por ejemplo viéramos 5 caballos que van trotando por la calle, ¿cuántas herraduras estaríamos viendo? Es básicamente el mismo cálculo que estamos haciendo ahora. La diferencia es que en vez de que sean caballos y herraduras, lo que nosotros estamos contando en vez de caballos, moléculas de cafeína, y en vez de contar las herraduras, estamos contando la cantidad de átomos de carbono que forman a esta molécula de cafeína. Entonces, por ello, el resultado anterior. Ojo con eso. Para ir cerrando esta última parte, tenemos la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice lo siguiente. ¿Cuántos átomos de carbono hay en 970 gramos de cafeína? O dicho de otra forma, ¿cuántos átomos de carbono hay en los 5 moles de cafeína? Y que habíamos determinado en la pregunta anterior que teníamos 40 moles de carbono. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono hay en 40 moles de este átomo? ¿Cuántos átomos de carbono tenemos en 40 moles de este elemento? Aplicamos nuevamente Avogadro. Si en un mol de carbono hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, en 40 moles de carbono tenemos X cantidad de átomos de carbono. Aplicamos regla de 3, multiplicamos cruzado y dividimos por el que está solo. O sea, serían 40 por el 6,02 por 10 elevado a 23 y el resultado lo dividimos por 1. O sea, nos daría esto el resultado que estamos proyectando a continuación. Listo, chicos. Con esto cerramos esta parte de la clase aplicada del día de hoy. No olviden que estamos vendiendo el libro Atómico. No olviden que estamos vendiendo el libro Atómico que tenemos a disposición en este momento y que tenemos a la venta. Contacten nuestras redes sociales para en este caso poder acceder a él. Que estén muy bien. Listo, chicos. Cuídense mucho. Besitos, besitos. Pero profesor, Ariel se equivocó de ganar. Cierto. Entonces, hasta luego. Casi.
Hola Atómicos, volví. Y con la respuesta. Ya, con la pregunta que le habían hecho al principio del video. ¡Tan, tan, tan! Es que yo no me lo puedo creer. Son 52 tazas aproximadamente. Bueno, ojalá que no le dé un ataque al corazón. 52 tazas, no tomes café, hace mal. Si te gustó el video que acabas de ver, te invito a darle like, activar la campanita, comentar, porfa, comenten, es divertido leer su comentario y suscribirse al canal. Está acá abajo. Pueden seguirlo en Instagram, Atómico2128. Que vienen nuevas novedades. Besito. Adiós. Suscríbanse. ¡Claro que me desvelé! No por la cafeína. Era insomnio. No podía dejar de pensar en el café. Necesito una siesta. ¡Quiero café!